Vamos a volver a abrir nuestras Biblias en la epístola de Santiago. Y tenemos en esta maravillosa epístola una muy sabia instrucción, una extraordinaria dirección de vida, qué edificante, qué maravilloso es percibir el carácter práctico de esta maravillosa epístola, porque este es uno de los elementos distintivos, una de las principales, o más bien de las primeras epístolas redactadas en el Nuevo Testamento fue esta, junto quizás con el Evangelio según San Marcos, a pesar de que nuestro querido hermano César Vidal insiste que quizás uno de los primeros evangelios en haber sido redactado fue también el de Mateo, esto por algunas consideraciones literarias e historiográficas bien interesantes. No nos cabe la menor duda de que estamos ante uno de los documentos más antiguos del Nuevo Testamento, la epístola de Santiago, con este profundo sesgo y cariz práctico que caracteriza a esta epístola, le brinda una profunda pertinencia y relevancia, porque ustedes y yo tenemos que afrontar la cotidianidad, tenemos que afrontar los desafíos éticos, los desafíos morales, los desafíos prácticos que el mundo nos impone. Y aquí en esta epístola ustedes podrán ver esa marcada preocupación práctica de Santiago, que en este caso es Jacobo, el hermano de carne y de sangre del Señor. Algo que por supuesto las tradiciones católico-romanas no pueden suscribir por el tema de que desde la concepción del dogma mariano, ¿verdad?, católico-romano, se considera de que María fue virgen antes y después del parto. Y esta concepción de la imposibilidad de alguna intimidad marital entre José y María ha hecho y ha interpretado la idea, ¿verdad?, dentro de la visión católico-romana de que María y José nunca tuvieron prole, no tuvieron hijos. Pero la Biblia brinda un testimonio muy distinto. La Biblia brinda un testimonio muy distinto y ustedes pueden ver, a pesar de que no es el estudio de hoy, de forma tangencial es importante saberlo, porque el autor de esta epístola es Jacobo, el hermano de sangre y de carne de nuestro Señor, quien creyó en el Señor después de su resurrección. Curiosamente, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y es que es muy difícil que usted persuada a las personas que forman parte de su núcleo íntimo de que generalmente en el pueblo, en el barrio, en la comunidad, las personas más cercanas pueden subestimar ciertamente y pueden pensar que lo que usted está emprendiendo no es tan importante o que usted no puede llegar tan lejos. Hay esa propensión sociológica a nosotros siempre más bien distinguir al foráneo, al exótico, al que viene de otras latitudes. El criollo y el autóctono no tiene las competencias, ¿verdad? Siempre es el de afuera, el que tiene mayor honra y el que tiene mayor prestigio. Esta visión interétnica de minusvalía de los que son propios de nosotros, ya Jesús lo anticipaba. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. ¿Y qué significa esto? Él va a ser profeta, pero no va a ser honrado. No va a tener honra por parte de su comunidad. No lo van a estimar, lo van a escuchar quizás de muy mala gana, pero en su propia tierra, de donde él viene, no le dan muchos créditos. Y esto sucedió aún con nuestro Señor y su familia. Usted puede imaginar que los mismos hermanos de Jesús de alguna forma ofrecieron resistencia pues al llamado en los 3 años de ministerio de nuestro Señor, y que quizás la experiencia de Santiago con él como experiencia salvadora fue después de la resurrección de su Señor y de su hermano de carne. Y en este caso, Santiago, que ya ustedes recordarán por esta visión, este galicismo, Saint Jacob, San Jacobo, Saint Jacob, pasó en castellano a Santiago, es la versión, en este caso, de un galicismo que hemos integrado en nuestro idioma, y Santiago en realidad es San Jacobo. Este Jacobo, que le estaba hablando a la comunidad judía y que se encontraba también en la dispersión, tiene mucho que decirnos en el día de hoy, porque si ustedes observan el prólogo de la epístola, la salutación de la epístola, ya tiene una profunda carga práctica y tiene mucho que decirnos en nuestra vida cotidiana. Observe esto, por ejemplo: Santiago, siervo de Dios
y del Señor Jesucristo. Y a pesar del vínculo, ¿verdad?, consanguíneo, y a pesar de la proximidad afectiva que mantenía Jacobo con su hermano de sangre Jesús, él lo llama Señor Jesucristo, el Curios de la historia. Un título al que los emperadores romanos insistían, solamente se le debería conferir a el gran líder político y social, que en este caso sería nada más y nada menos que el emperador, ¿no? Y esta fue una de las grandes dificultades que la iglesia tuvo en sus primeros siglos de proclamación, porque la iglesia decía que no existía otro Señor, no existía otro Curios o Quirios, ¿verdad?, como nosotros lo entendemos en la literatura sagrada, como el Señor de la historia, como el Señor de los tiempos, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese título que se le confiere ya un estatus divino, solamente se le puede atribuir a nuestro Señor. Y por supuesto, ya de plano, nos viene a hablar de cuál es la relación, cuál es la simetría que un hombre de Dios debe tener en su relación con Dios. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, a pesar de que se ha dicho de nosotros que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que usted anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, a pesar que de usted se dice que es sal de la tierra, es luz del mundo, de que usted ha sido, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, nos decía luego Juan en su primera epístola, se nos ha conferido un estatus y una identidad maravillosa. De usted se dice que usted es copartícipe de la herencia en gloria, y usted es partícipe, y en este caso nada más y nada menos es templo y morada del Espíritu Santo. Se le podrá conferir una mayor dignidad a la condición del hombre que la que el Evangelio le ha conferido. Aquí nos están diciendo de que somos coherederos en gloria, y que las cosas que Dios ha hecho con nosotros, aún los ángeles anhelan mirarlas. Imagínense. Tenemos una gloriosa herencia, una gloriosa identidad, pero lejos de ufanarnos, lejos de ensoberbecer la condición del hombre, esta nueva identidad, pues nuestra visión del hombre, ¿verdad? Nosotros hemos entendido de que nuestra naturaleza corrupta, concupisciente, una propensión natural hacia el mal, es el signo distintivo de la condición humana, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Veneno de aspides hay debajo de sus lenguas. ¿Puede usted imaginar una figura menos optimista, no? En vocabulario filosófico, esto es una visión hobbesiana. Thomas Hobbes era aquel que afirmaba de que el hombre es lobo del hombre. En su libro El Leviatán, él decía de que este agresor sistemático que es el hombre necesita poner restricciones a la violencia, y para eso se le confiere al Estado la facultad de controlar esa propensión natural del hombre a hacer violencia contra su prójimo. Entonces uno delega en el Estado la facultad de la defensa, y el Estado ahora se impone frente a las agresiones particulares. El Estado hegemoniza la violencia como una forma de control social y de pacto social para la convivencia política. Esta es la visión hobbesiana en el Leviatán, y él fue un apologista de la visión monárquica y absolutista del poder. Sin embargo, Hobbes viene a legarle a la historia, junto con el pensamiento ilustrado y yo diría más bien puritano inglés, esa visión pesimista que caracterizó a gran parte de las visiones reformadas del mundo contemporáneo. Pues la Biblia tiene una visión muy pesimista de nosotros. La verdad es que la Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pues este dualismo antropológico, donde se nos ha conferido una dignidad impresionante, donde usted es imagen y semejanza del Rey de Reyes y Señor de Señores, de usted se dice que usted es imagen y semejanza del Creador, pero también se nos ha dicho que usted es como un centauro ontológico, tiene los pies de barro, pero está levantando las manos al cielo. Ese equilibrio, a pesar de la dignidad que nos acompaña por gracia y por una justicia que no nos es propia, también es matizada por una visión en donde debemos entender que nuestro ser debe estar en absoluta sujeción a la voluntad divina. Y por eso ahora Santiago utiliza un elemento del derecho romano
y está hablando en el vocabulario jurídico del siglo I, y no solamente en el vocabulario jurídico, porque no solamente Roma sistematizó la idea de la esclavitud, a pesar de que Alejandro Magno fue el que le impulsó en toda la cuenca mediterránea, ¿verdad?, a través de este proyecto de helenización. Ya Aristóteles quizás fue el principal sistematizador de la institución esclavista en su libro La Política. Aristóteles había afirmado en este caso de que algunos hombres nacen con menos competencias intelectuales que otros y que hay pueblos que tienen menores competencias académicas, intelectuales, culturales que el resto de los pueblos, y por lo tanto los pueblos con mayor esplendor cultural hacen bien en ejercer cierta forma de control político y cierta forma de control militar y social sobre la débil conciencia de estos pueblos bárbaros. Pues él fue el gran sistematizador, pero ya la institución de la esclavitud tenía ya largos siglos transitando la historia. Lo que Aristóteles vino a darle fue una justificación. Pero entonces Santiago y todos los autores bíblicos, conociendo de esta institución que para nosotros hoy es extraña, a pesar de que quizás era mejor ser un esclavo en el siglo I que ser un trabajador universitario en el día de hoy, porque creo que un trabajador universitario, un esclavo, habían esclavos ilustres, ¿saben? Los paidagogos, de donde vienen los pedagogos, eran los maestros, eran instructores de los niños. Y eran, en este caso, ustedes podrán recordar que la pedagogía, haciendo esta imagen, el ayo que llevaba, el esclavo que llevaba al niño al colegio a brindar instrucción, no solamente a veces era el que los llevaba a la escuela, sino el que les daba dirección académica, el que los enseñaba en la casa. Era un esclavo que a veces era más culto que los mismos amos. Y muchos de esos esclavos fueron remunerados muy bien, algunos de ellos tuvieron esplendor social y les fue bien, pues sin ninguna lugar a dudas, el contrato colectivo y las garantías sociales que acompañaban a la esclavitud en el Antiguo Testamento, las que ordena la Biblia en el libro de Levítico, hacen del esclavo, ¿verdad?, judío o mosaico, chico, un privilegiado frente a las contrataciones colectivas que hoy, de alguna forma, los empleados públicos disponen en estos estados de presunta reivindicación social. Aquí nos encontramos entonces a Santiago diciendo, en ese vocabulario yo les quiero hablar a ustedes. Los siervos en vocabulario jurídico no tienen voluntad propia y eso es lo que yo soy para con Dios. Alguien que no tiene voluntad personal, alguien que no puede imponerle a Dios su voluntad, sino que por el contrario está preguntándose cuál es la voluntad de Dios para ponerla por obra. Yo no tengo un pensamiento propio, yo no tengo una voluntad propia, aún mis afectos, mis orientaciones, el protagonista de mi vida no soy yo, es mi Señor. ¿Puede usted ver una imagen más clara de lo que traduce la relación del hombre para con Dios? Y por eso es que yo estoy tan enemistado con estas visiones contemporáneas de la teología de la prosperidad que le confieren al hombre. Estamos en una abierta rebelión contra esta visión. No, ¿y por qué yo voy a tener esta relación de sujeción para con Dios? Que Dios me debería tratar con más respeto, ¿vale? Yo ahora le declaro, le decreto y le ordeno lo que Él tiene que hacer, en lugar de que sea Dios quien hable. Yo tengo autoridad, bajo esta excusa de la autoridad, ellos creen y piensan que pueden darle órdenes a Dios. Pues ya veremos que Santiago es uno de los escritores que impugna esta visión de manera más clara en la literatura bíblica. Y Santiago le está diciendo, miren, ustedes cuando se acercan a Dios, como decía el autor de Hebreos, tienen que creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero cuando yo me acerco a Dios, tiene que ser una relación de reverencia, de sujeción, de quebranto. Como Pablo se interpretó a sí mismo cuando hablaba a los Gálatas, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Ese es el núcleo de la espiritualidad cristiana, mi querido hermano. El núcleo de la espiritualidad cristiana es hacer morir lo propio para que prevalezca lo de Dios. Y en este caso, hacer morir lo terrenal para que prevalezca lo espiritual. Y así se presenta Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión salud. Y esto nos sugiere que la persecución religiosa que estaba afrontando la iglesia incipiente
del año 45-50 de nuestra era, antes de la caída de Jerusalén en el año 70 por la invasión del emperador Tito, ¿verdad? Ya se nos estaba hablando de una dispersión, de una diáspora. Se estaba hablando de algo parecido a lo que está pasando ahorita en Venezuela, con 5 millones de venezolanos caminando, ¿verdad?, más allá de sus fronteras, viviendo o más bien sobreviviendo con experiencias terribles, inefables de persecución, de xenofobia. Y no era muy distinto a la comunidad cristiana del siglo I, porque se estaba persiguiendo y aún asesinando a la iglesia bajo la idea de que era una secta perversa que había que exterminarla. Y en primera instancia los que persiguieron a esta comunidad fueron precisamente los religiosos judíos. La comunidad farisea, la comunidad de las grandes élites religiosas del siglo I tenían una profunda preocupación por el desarrollo de esta nueva espiritualidad, que lejos de ser antagónica a la visión y a la esperanza de Israel, lo que venía era celebrar el cumplimiento pleno de la mesianidad de nuestro Señor. Nosotros por la esperanza de Israel somos perseguidos, afirmaban los apóstoles. Y el mismo apóstol Pablo cuando fue increpado. Pues esta gloriosa esperanza, padeciendo por causa de la justicia, era lo que tenía a toda una comunidad en la dispersión que se encontraban en el siglo I. Y Santiago dice a esas 12 tribus, por eso estamos hablando a los judíos en el exilio. A las 12 tribus, a los que están como judíos viviendo perseguidos por causa de entender que Jesús es el Mesías, por proclamar que Jesús es el Mesías. Pero pónganse ustedes en este lugar, aquellos que habían entendido la espiritualidad no ya como una forma de servicio a Dios, sino como una forma de lucro. Cuando Jesús sentenció su pena de muerte, ¿saben cuándo fue? Porque ustedes se preguntarán, ¿qué puede llevar a que maten al hombre más extraordinario de la historia? ¿Quién se quisiera meter a mundo con un hombre así, chico? Alguien podría decir, lo que pasa es que, como decía Dietrich Bonhoeffer, a pesar esta forma en la que yo estoy, ustedes saben que Dietrich Bonhoeffer se opuso al gobierno nazi y él había incluso planificado asesinar a Hitler. Y estamos hablando de un pastor. Este era un pastor. Bueno, una semana antes de que la guerra prevaleciese en los aliados, ¿verdad?, y llegasen a Berlín, él fue llevado a la horca. Pero de alguna manera, nuestro Señor nunca impulsó una agenda de rebelión militar, como se nos ha acusado que las iglesias evangélicas están adelantando proyectos guerrilleros. Qué peligro, no, Dios mío, imagínense qué peligro. Nosotros somos todos cintas plásticas en yoga. Aquí, quién sabe, muchachos, no sabemos, por Dios, no somos un pueblo violento, no es un pueblo de violencia, no es un pueblo agresor, e históricamente la iglesia evangélica nunca ha sido un factor disruptivo a la paz, al contrario. Nuestras jornadas sociales, nuestra asistencia social, nuestro servicio a las comunidades le brindan un claro sesgo de servicio desinteresado, porque atendemos a los que comparten nuestra fe y aún a los que nos adversan. Y cuando tenemos aún las medicinas de aquí, el Ministerio de Amense se ha preocupado por hacerle llegar a usted incluso los medicamentos de nosotros disponerlos. Y tenemos permanentemente en atención médica, nuestra hermana Imet todas las semanas atiende en un costo prácticamente ridículo, teniendo presente las competencias de nuestra hermana. Una cardiólogo e internista de primer nivel, pone precios sumamente accesibles y semanalmente estamos tratando de apoyar a nuestra comunidad aún en medio de esta terrible de limitaciones que nos acompañan. Pero la iglesia del Señor nunca ha tenido una visión distinta que no sea la de servir. Y esta es la naturaleza propia de la iglesia. Aquí nosotros hemos entendido que cuando se nos habla de servicio y se nos habla de la diáspora que ha tenido que sufrir este pueblo que se interpreta como siervo de Jesucristo, se nos ha olvidado que la causa de la persecución, tanto para la iglesia como para nuestro Señor, ¿cuándo fue la causa en la que, por qué Jesús muere? ¿Por cuándo Él sentenció su pena de muerte? Cuando llegó
a Jerusalén montado en el pollino. Recuerdan que hasta las palmas las ponían en el camino para celebrar su ingreso a Jerusalén. Y le decían, salve el rey de los judíos, Hosana, ¿verdad? Y daban voces de júbilo y celebraban que el rey de los judíos había llegado a Jerusalén, dándole cumplimiento literal a lo que Daniel en el capítulo 9 nos advertía de la manifestación del Mesías clara, de forma matemática. Llegó Jesús a Jerusalén en el año 30 de nuestra era. ¿Y qué llevó a que ese mismo pueblo que estaba dando hosanas, celebrando el advenimiento de su Mesías, una semana después decían crucificadle? Yo le voy a decir cuál fue el problema y cuándo es el problema cuando la iglesia es una preocupación para las élites del poder. Anás y Caifás eran el sumo sacerdote en aquel entonces, las grandes líderes religiosos de aquel entonces. Nos encontramos con estos dos sujetos que habían entendido la fe como una manera de lucro, no como una forma de servicio, y le decían a la gente, por ejemplo, que traía su chivito, su corderito para ser objeto de sacrificio, y el negocio que tenían era este: ¿qué trae usted de ofrenda? Y le decían, bueno, este cordero como ofrenda, ¿verdad? Como expiación por mis pecados y por mis culpas. Y le decían, ese cordero no sirve. ¿Cómo que no sirve? No, este no sirve. Yo soy el sacerdote y en este caso yo soy el que sé y determino si está apto o no para el sacrificio. Pues este no sirve. El que tú traes no sirve, pero este que yo te tengo aquí, este sí sirve. Y le presentaban uno que era tan bueno como el que él trajo, ¿no? Sin embargo, el servía era el que él vendía. Y le decía, este sí sirve. Entonces, pero déjame ese que no sirve por acá. Pago yo después. Esto no sirve para nada, pero déjamelo mal parado por ahí. Y la gente venía y pagaba, y había se sobrecargaba la gente con cargas que Dios no había impuesto. Y el corderito que primero no servía, después lo metían dentro del corral de los que sí sirven. Había alguna alquimia que no sé qué sucedía, que ahora sí sirve el cordero, y también se lo ofertaban como una forma, una alternativa, una oferta. Mira qué tremendo sacrificio para Dios. Este que tú traes no sirve, pero el que yo te tengo aquí sí sirve. Esa actitud mercantilista de la fe fue lo que llevó a que Jesús, con un azote en la mano, ¿ustedes se imaginan a un pastor metiéndose a un supermercado y volteando las mesas? Alguien diría, qué mal testimonio. Pues eso fue lo que hizo Jesús en el templo. Y hay momentos en donde hasta la ira es legítima, y dice la Escritura que el celo de Jehová y por su casa consumía a nuestro Señor. Tenía un profundo celo y pasión por la integridad de ese lugar. Y volteando las mesas con un azote en la mano. ¿Se puede usted imaginar eso? Esas son las lecturas poco convencionales de Jesús que, como diría Dorothy Sawyer, le hemos arrancado las uñas y las dientes al león de la tribu de Judá y lo hemos convertido en un gatito para que no intimide, ¿verdad?, a las personas de tercera edad de nuestra iglesia. Esa es una manera muy despectiva de interpretar a las personas de tercera edad, según Dorothy Sawyer, lo diría yo, pero es verdad. Hemos hecho de Jesús un gatito doméstico donde lo políticamente correcto también se debe imponer, ¿no? No debes decir que Jesús utilizó la violencia para detener la corrupción. Lo cierto es que Jesús tumbó el negocio y ahí dijeron, métete con el santo, pero no te metas con la limosna. Y fue lo que le dijo Erasmo de Rotterdam cuando fue increpado por Lutero y le dijo, ¿cuál fue el problema de Lutero que tiene a toda Europa convulsionada? Pues el problema de Lutero es que Lutero se metió, ¿verdad?, con la tiara de los obispos y se metió, en este caso, con la comida de los frailes. Cuando él se metió con esa dimensión económica, ahí sí hubo problemas. Ahí sí hubo problemas. Y eso sentenció a nuestro Señor a llevar, ¿verdad?, la cruz, y fue llevado a la muerte por esta razón. Y ahora la misma iglesia a la que Santiago está predicando se encuentra en la dispersión. ¿Cuántos de nuestros hermanos hoy se encuentran fuera del país con onerosas cargas, llamándolos venecos,
llamándolos despectivamente, ¿verdad? Como personas no deseadas en algunos de nuestros países, y algunos sufren a manera de que si fueran un malhechor. Ahora Santiago viene y decirle, a esa gente yo le quiero escribir. Quiero escribirle a los que están llorando en soledad, a los que están fuera de su tierra, a los que están viviendo una relación y una comunión con Dios en donde ellos se interpretan como siervos y no como señores de Dios, sino que ellos con humildad, con que un corazón contrito y humillado, están esperando instrucción divina, están esperando dirección y la voz de nuestro Dios. ¿Cuántos de ustedes de alguna forma no se sienten identificados con el destinatario de esta carta? ¿Cuántos de ustedes no pueden ver un retrato de algunas de las contingencias, quebrantos, dolores que ustedes han tenido que vivir? ¿Cuántos de ustedes no tienen un familiar fuera en la dispersión? ¿Verdad? ¿Cuántos de la familia de la fe hoy se encuentran quizás sufriendo por razón incluso de la justicia? A esa gente Santiago dice, a los que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Ahora Santiago viene a introducirnos uno de los grandes temas de la teología, que es en este caso la teodicea. El problema del sufrimiento y su justificación teológica, filosófica o racional. A la verdad, hubo una conversación que tuve yo con Justo González. Él me dijo, el eminente historiador cristiano, autor de casi 150 libros, creo que más, ya el doctor Justo ha escrito pues obras monumentales que son una referencia, ¿verdad?, para cualquier formación en nuestros seminarios. Él dijo algo muy interesante, a mí me resultó sumamente fascinante. Él dijo, mire, la mayor parte de las justificaciones racionales del sufrimiento que se me han dado, a mí no me satisfacen ni un poquito. Explicar por qué Dios permite el sufrimiento, la mayor parte de las justificaciones que yo he escuchado, la verdad es que no me son suficientes. Y si ustedes me preguntan a mí, yo también considero que gran parte de este debate termina siempre en el ámbito del misterio. Y nosotros no nos resta otra afirmación. La semana pasada yo estuve transitando por acá y se me hace que algunos de los corazones que hoy están comenzando en el camino de la fe, están hoy transitando por la senda de justicia. ¿Cuántos de acá desde el año pasado comenzaron a venir a la iglesia? A ver, levanten la mano, los que están desde el año pasado. ¿Y cuántos están desde este año? A ver, levántenla alto. Vamos a darle un fuerte aplauso a todos ellos, ¿vale? Que Dios los bendiga. Bueno, muchos de ustedes se preguntarán esto, ¿verdad? Esta pregunta, ¿cómo podemos estar en sumo gozo? Si de hecho, pastor, una de las cosas que me trajo a la iglesia seguramente fue mi dolor. Quizás algunos de ustedes están acá tratando de buscar una respuesta frente a su sufrimiento. Y el sufrimiento, como les dije yo la semana pasada, puede tener dimensiones variopintas. Usted podrá tener un quebranto familiar, podrá tener un problema matrimonial, podrá tener un problema financiero, un problema de salud, algún quebranto afectivo, económico. Hay tantas formas creativas en las que de alguna manera el sufrimiento puede lacerarnos, aguijonearnos, que pues yo se me iría a la mañana tratando de enumerar la forma en la que usted podría sufrir. Pero lo interesante de esto es que la Biblia no nos dice que no vamos a sufrir. Este marketing que ustedes han escuchado a través de los medios de comunicación y el gran esfuerzo de la teología de la prosperidad de hacerle pensar a usted de que usted no va a sufrir si usted lleva un pacto económico o si usted hace una declaración de fe o si usted sigue algunos pasos que impiden que usted sufra sufrimiento, quebrantos financieros, afectivos. Olvídese de esas estupideces. La Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña que usted va a tener gozo cuando se acabe el sufrimiento. La Biblia no enseña que usted va a vivir un momento de plenitud cuando los quebrantos financieros se acaben, cuando su matrimonio se arregle, cuando el país tenga una transición política o cuando las situaciones económicas
cambien con esplendor y haya prosperidad para todo el mundo. No. La Biblia no está vaticinando que la causa de su gozo sean agentes externos, sean estímulos políticos, económicos, sociales, culturales, afectivos o maritales. No, la causa del gozo del creyente es la comunión íntima que el Señor establece con el corazón del hombre, y la forma en la que el Señor ministra su vida es que usted no va a tener gozo cuando el problema se acabe, usted va a tener gozo en medio del problema. Y por eso el profeta decía esas palabras: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto. Porque yo podría leerlo de otra forma: cuando la higuera florezca y cuando en las vides haya fruto, cuando las vacas y las ovejas sean llenando los corrales, entonces yo me gloriaré en el Dios de mi salvación. El problema metodológico es que Dios espera que tu mayor contentamiento no sea el patrimonio económico que te acompañe, no sea que el tesoro tan anhelado de este mundo que tú esperas con todo tu corazón forme parte de tu experiencia. Lo que el Señor espera es que tu mayor tesoro, tu mayor premio, tu mayor contentamiento esté amalgamado a su dulce presencia. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti yo nada deseo en la tierra. ¿Cuántos anhelan amar a Dios así? ¿Cuántos anhelan que Él sea el profundo contentamiento de su vida? Yo creo que ahí está el núcleo de la devoción. Ahí está la esencia de la adoración. Y Job vino a darnos una demostración. Con razón, Carlyle, Soren Kierkegaard, T.S. Eliot, C.S. Lewis, qué autores, Dios mío. Prácticamente los grandes de la literatura universal se quitan el sombrero frente al libro de Job y dicen: esto es una joya, la joya de la literatura más excelsa que ha parido la historia, decía Carlyle, es sin duda alguna el libro de Job. Y ahí tenemos, como lo vimos la semana pasada, la forma en la que Dios le respondió a Job, a pesar de que vimos que Dios mismo dio la licencia para el sufrimiento. Dios mismo fue el que le dijo a Satanás: todo lo que él tiene está en tu mano, solamente no toques su vida. Y algunos de nosotros podemos sentirnos profundamente consternados frente a la idea de que el Señor dé esas licencias. Fue lo mismo que sucedió con Pedro cuando Jesús le dijo: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, mas yo he rogado para que tu fe no falte, y después que esto pase, ve y confirma a tus hermanos. Usted se puede aterrar ante la idea de que Satanás nos ha pedido para zarandearnos como a trigo. ¿No le parece aterrador que esa solicitud pueda ser aceptada por parte de Dios? Y de hecho el libro de Job viene a decirnos eso exactamente. El envidioso corazón de Satanás, viendo el esplendor espiritual, cultural y social de Job, dijo: ¿acaso él te teme a ti en balde, vale? Mal no le ha ido. Este tipo tiene una devoción condicionada. Los condicionamientos del esplendor espiritual de este hombre es por lo bien que le va, chico. Si él no tuviera todo lo que tú le has dado, bienestar, salud, lo que uno pregunta, ¿no? Y que ya es un vicio retórico de la gente: ¿y cómo estás? Todo está bien, lo más importante es que hay salud, porque si hay salud lo hay todo. Yo me pregunto, ¿podrá tener la misma gente la misma disposición de gozo cuando no hay salud? ¿Están viendo el tamaño del desafío espiritual que Santiago nos está imponiendo a través de este precepto? Que ustedes tengan gozo cuando no hay salud, que ustedes tengan gozo cuando estemos limpios, que ustedes tengan gozo cuando las cosas no salen como ustedes las esperan. ¿Cuál es el secreto de ese contentamiento? ¿Cuál es el núcleo de ese gozo y cuál es la forma en la que yo puedo experimentarlo? El libro de Job nos demostró que Dios le quitó, porque fue Dios el que dio la orden, a pesar de que Satanás la ejecutó, el que dio la orden fue Dios. Y esto le permite a usted entender la manera en la que cuando un justo es afligido, se está librando una crisis de proporciones globales, hermanos, cósmicas.
en donde está en litigio, ¿cuál es la naturaleza de tu fe? ¿Qué tanto tú dependes de Dios y no de tus fuerzas? ¿Cuál es la naturaleza de tu esperanza? ¿Dónde es en última instancia el rincón donde tú te escondes, donde tú te refugias, donde anclas tu esperanza? ¿Dónde está puesta tu fe? Y un hombre que ya no tenía nada, ni bienes, ni familia, ni salud, porque la Escritura dice que una sarna maligna le tocó desde la coronilla hasta la planta del pie, y aún testimonios del libro de Job nos relatan que aún gusanos salían de su piel. ¿Puede usted imaginarse una condición peor? Y después dice que hasta los muchachos veían y lo escupían, lo tenían en desprecio. Se mudó del lugar donde había mayor esplendor social al basurero de la ciudad. Y después entonces la mujer encima le dice, maldice a Dios y muérete. No tenía compañía, dice que cuando dormía lo atormentaban sueños, estaba en un proceso febril permanente. Era terrible la condición de este hombre. Pero la cátedra de adoración que ese hombre nos brindó, y por eso es que tenemos aquí un hombre que está en el salón de la fama de la fe. Este fue el hombre que nos enseñó, y a pesar de que en un momento de dolor llegó a maldecir el día de su nacimiento, este fue el mismo hombre que dijo cosas como esta: aunque él me matare, en él esperaré. Qué gloriosa certeza. Y frente a sus tres amigos, porque con amigos como esos, ¿para qué tener unos enemigos? Elifaz, Bildad y Zofar, tratando de interpretar teológicamente por qué él sufre. Se me parece muchísimo a los que salen por algunos medios de comunicación. Bastante igualita, la misma teología de estos tres hombres es la teología. Es más, yo me acuerdo en un momento en el que estuve una discusión teológica con uno de ellos, decía, es que lo mejor del libro de Job lo escribieron los tres amigos de Job. Los tres amigos de Job. Y yo digo, chico, hay que ver qué atrevida es la ignorancia, chico. La ignorancia es atrevida. ¿Cómo se ve que tú no has leído el libro? Acompáñenme un momentito al libro de Job en el capítulo 42 y usted se va a encontrar allí dando Dios, no Job o los amigos de Job, ¿quién ganó este pleito, chico? ¿Quién es el que en realidad, cuál es la perspectiva que prevalece en medio de este dolor? Capítulo 42, verso 7. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahí tiene un argumento que si usted se lo subraya, cuando algún teologuito de la prosperidad le quiera decir que lo mejor del libro de Job lo escribieron los tres amigos de Job, léale ese versículo para que aprenda a leer la Biblia. No, para que aprenda a leer la Biblia no, para que lean la Biblia, porque no se la han leído. Están más entretenidos en sus sueños, en sus arrebatos místicos, en lo que sintieron, en el plato de caraotas que se comieron y al otro día soñaron de Apocalipsis 6 para adelante. Un poco de fluvios, que yo no me malinterprete, porque Dios sí puede hablar a través de sueños. Y claro que existe el don, tanto el de lenguas como el de profecía. Yo no tengo problemas con eso. Yo tengo problemas es los que quieren anteponer su subjetividad mística por encima del testimonio bíblico. Porque por espiritual que sea alguna manifestación dentro del pueblo de Dios, todo lo que aquí sucede tiene que ser evaluado a la luz del crisol de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se va a secar la hierba y se va a marchitar la flor, pero esta palabra permanecerá para siempre. Una y otra vez lo tenemos que reiterar. Mis queridos hermanos, sustituyamos el yo siento por el escrito está. Yo siento de parte de Dios. Me lograrías persuadir más si me dijeras, escrito está de parte de Dios. Si tú sustituyeras el yo siento, yo vi, yo sentí, yo soñé, y usted me dijera, escrito está, se acaba la discusión. Se acabó la discusión. Pues aquí tenemos entonces
un hombre que en medio de sus dificultades, para yo continuar con Santiago, aquí nos encontramos ahora diciendo, tú tienes que estar en sumo gozo. ¿Y cómo puedo estar en gozo yo? El apóstol Pablo nos da algunas pistas, pero me gustaría ver cómo fue la forma en la que Dios le respondió a Job. ¿Cuál fue la manera en la que Dios le dio una respuesta en medio de sus dolores, de sus quebrantos, tratando de interpretar por qué me está pasando esto a mí? Mis queridos hermanos, qué dolor y qué impotencia es estar, por ejemplo, en el funeral de un niño. Yo nunca me he sentido más inútil que cuando estoy en un lugar como ese. No tengo nada que decir, porque parece que toda palabra es estéril, todo consuelo es inútil. Ninguna palabra puede brindar consuelo a la madre de un niño de 3 años que esté muriendo. A mí hay cosas, y aquí acompaño a Justo González, en donde yo no encuentro una justificación racional de lo que me ha correspondido vivir. ¿Ha usted visitado un lugar donde están niños con cáncer? Miren, como yo entiendo la soberanía de Dios, la Biblia dice cosas que yo les he reiterado a ustedes, porque si hay algo que nosotros nos queremos esforzar es por demostrarle al mundo que Jesucristo es el Señor. Y cuando yo estoy haciendo este esfuerzo expositivo y trato de exponerlo no solamente ante la iglesia, sino en el café teológico ante el mundo, cuando decimos que Jesucristo es el Señor, más allá de una confesión retórica para llenar un espacio litúrgico acá en la iglesia o en cualquier espacio social, lo que estoy diciendo es que el Señor de la historia, el que tiene los hilos de la historia, no es Nicolás Maduro, ni Joe Biden, ni Putin, ni el liderazgo chino, nadie. Ellos son actores de segunda, ellos son actores de reparto. El rey al que yo adoro y al que usted sirve y al que usted adora también, cuando él afirma diciendo que es rey de reyes y señor de señores, es que por encima de aquellos soberanos del planeta está sentado uno más encima que ellos. Un rey soberano que tiene el control absoluto no solamente de la agencia política, sino hasta de la última molécula que se mueve en el universo. Hasta las moléculas y los electrones que mantienen firme con estabilidad este madero sobre el que reposa la Biblia, aún la mecánica cuántica, poscuántica, en este caso de Heisenberg, hoy ha terminado concluyendo, no tenemos forma de entender algunos de los comportamientos de la materia en su dimensión subatómica. Estas formas aleatorias del comportamiento de la materia en su dimensión subatómica solamente encuentran una respuesta concluyente en la visión bíblica del gobierno de un Señor que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. A su nombre sea la gloria. ¿Sabe lo que Dios está diciendo? Hasta el piso donde tú caminas lo gobierno. Yo sostengo las moléculas y aún el oxígeno que respiran los que con soberbia piensan que hoy gobiernan la historia. Yo soy el que controla unas moléculas con las que esa gente está respirando. Y cuando Él muere en la cruz, no son los clavos los que sostienen a Jesús. En vocabulario bíblico, si Él es el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, a Él no lo sostenían los clavos. Él sostenía los clavos y el madero. Él era el que sostenía aún el lugar donde fue objeto de sacrificio. Tal conocimiento es demasiado para mí. Alto es, no lo puedo comprender. He aquí, no está la palabra en mi boca y ya tú la sabes toda. ¿A dónde yo iré de tu presencia y de tu Santo Espíritu? Si subiera a los cielos, allí tú estás. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú también estás. Están viendo el carácter soberano de este Dios, y este Dios que para mí, de alguna manera, en muchas de sus cosas, como yo lo entiendo, si Él es el que está en control del universo en estos términos,
y usted va a un hospital donde hay niños con cáncer, y usted ve a unas personas honradas muriendo de una forma ingente, y usted ve a algunos delincuentes que gobiernan y que parece que su lengua pasea la tierra y que todas las cosas están saliéndoles bien, porque son malos y son exitosos. Eso era el problema que tenía Asaf. ¿Usted cree que este no es un problema? Y por eso es que para mí el responder cómo tener gozo en medio de la prueba es una prueba fundamental para su fe. Porque quizás esa es una de las mejores maneras de darle gloria a Dios. Aquella alabanza, yo creo que esta alabanza en soledad de Job quizás no tenía acompañamiento musical. Gloria a Dios por nuestros músicos. Pero la Biblia nos da una perspectiva de la adoración que va más allá del momento musical. La adoración es una actitud de vida. Y nos equivocamos nosotros aquí. Si yo proclamo la palabra de Dios, estoy adorando. Si usted lleva el evangelio a otras personas y proclama testimonio de su grandeza, usted está adorando a Dios también. Y a Dios le encanta que le cantemos, porque debemos incluso hacerlo bien, dice la Escritura. Pero el Señor nos desafía entendiéndonos, haciéndonos recordar que la adoración es algo mucho más allá de la dimensión musical de nuestro culto. Y yo me imagino que la soledad, la adoración solitaria de Job, cuando perdió a todo y no tenía ya sus hijos con él y había perdido todo su patrimonio y rasgó sus vestiduras y afeitó su cabeza y dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Yo creo que nos estaba dictando una cátedra de lo que significa adorar a Dios. Este hombre estaba diciendo: independientemente de lo que yo viva, independientemente de lo que el mañana reserve para mí, tú eres el Señor de la historia y a ti yo me rindo, a ti doy la gloria, a ti doy el imperio, el honor, la alabanza y la adoración por los siglos de los siglos. Pero uno se puede preguntar con Asaf: chico, está bien, pero si tú tuvieras el control del gobierno de la historia, tú no estuvieras haciendo algunas cosas diferentes. Tú sabes la cantidad de políticos que estuvieran todos machucados. Los ves exitosos y Asaf dice eso: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Pero en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalan mis pasos, porque tuve envidia de los impíos al ver la prosperidad de ellos, pues no tienen congojas por su muerte, su vigor está entero. Logran con creces los antojos de su corazón y su lengua pasea la tierra, chico. Se mofan y hablan con altanería. ¿Cómo sabe Dios? Todo está saliendo bien. Mientras que él afirma luego diciendo: aún no me he despertado y he sido azotado. Es decir, no me he despertado y ya me cayeron a palo. Y esto se convierte en un problema para el gozo, para la adoración, para la comunión íntima con Dios. Pero en medio de todas estas controversias, Job en un momento le dice a los amigos que ya lo tenían atormentado: no, tú debes estar en pecado y tú lo que estás viviendo es producto de tu pecado, de tu juicio, el juicio que reposó sobre ti y de todas las sinvergüenzuras que habrás hecho en privado, ahora la estás viviendo. Es más, tú no has recibido ni la mitad de lo que tú te mereces, le llegó a afirmar uno de sus amigos. Y Job le cerró el juego a los amigos con este doble blanco: pero explícame algo, porque si es por impío que yo estoy sufriendo, ¿por qué hay impíos entonces que están prosperando en su camino? ¿Por qué recuerdas aquel impío? Y señaló algunos ejemplos. ¿Por qué ellos prosperan en su iniquidad? ¿Por qué los proyectos que ellos adelantan les salen bien? ¿Por qué no tienen congojas por su muerte y todo parece prosperar en ellos? Son inicuos. Y esta experiencia pone en crisis tu teología. Tu visión de Dios, tu visión de la administración divina entra en profunda crisis cuando ves
esta aparente desliz? Pareciera que Dios está mirando hacia otro lado cuando permite que un inicuo como Hitler, como Mussolini, como Pol Pot, como tantos hombres que tristemente han hecho violencia de la dignidad humana. Ahora viene y Job le cierra con doble blanco a los amigos. Explícame entonces por qué ese inicuo le va tan bien. Y se quedaron callados y Job empezó a hablar para adentro. ¿Quién me diera a mí hablar con Dios? ¿Quién me permitiera a mí ponerme delante de Él? Yo expondría mi causa y Él me escucharía y Él respondería. Yo le explicaría y le diría: Señor, ¿por qué me tienes por tu enemigo? Si yo pequé contra ti, ¿por qué no me perdonas? ¿Por qué me has hecho aborrecerme aún a mí mismo? Porque yo estoy fuera de mí. ¿Por qué me has mirado? ¿Por qué te has ensañado contra mí? Era la pregunta que le tenía Job a Dios. ¿Quién pusiera un árbitro en medio de nosotros dos? Y yo expondría mi causa y él respondería. Yo me imagino que Job contaba esto con lágrimas en sus ojos, con profundo dolor y consternación. ¿Y saben qué? El hombre que pidió hablar con Dios, Dios lo escuchó. Porque hay algo que usted debe recordar cuando usted sufre. Nuestro Dios es cercano a los quebrantados y contritos de espíritu. A su nombre sea la gloria. ¿Saben qué dijo ese Señor? Aunque andes en valle de sombra de muerte, no debes temer mal alguno, porque yo estaré contigo. Nunca te dejaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y ahí apareció el Dios que fue invocado, porque el que a mí viene yo no le echo fuera. En medio de tu dolor, la respuesta que tú tienes en medio de tu crisis es acercarte a Dios, derramar tu alma ante el Señor. Se acabó el mundo y quizás no tienes bienes, no tienes familia, no tienes nadie, pero te queda Cristo. Te queda Cristo y con Él estás completo, con Él es suficiente. Y Él vendrá a suplir todas tus necesidades. Y sigue siendo la respuesta de Dios, eterna respuesta. Siempre en el desierto, Él te alimentará con el pan del cielo, con el maná. Ese maná es Cristo Jesús mismo, el que descendió del cielo para dar de comer a nuestra hambre espiritual. Siempre en medio de tu hambre terrenal, la dieta del Señor será una dieta celestial. Hoy tú estás clamando por un cambio económico, un cambio en tu vida afectiva, un cambio en tu salud, y el Señor dice: todo eso yo lo puedo hacer, pero tu mayor tesoro es que en medio de estas crisis tú dejes de mirar la tormenta y fijes tu mirada en el autor y consumador de la fe. Te enamores de tu Señor, aprendas a depender de Él y puedas decir con el salmista, el que estaba amargado por la prosperidad de los impíos, después de entrar en el santuario de Dios, concluyó de la siguiente manera: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti yo nada deseo en la tierra. Tú eres el todo de mi vida. Y este Señor que es clamado, que es invocado, se presentó. Y en lugar de dar respuestas a la crisis, en este caso de Job, lo que hizo fue hacerle unas nuevas preguntas. Me resulta interesantísima la forma en la que el Señor asistió a la necesidad espiritual de Job. En lugar de dar una respuesta, lo llenó de mayores incertidumbres. Y lo que vino fue a demostrar la ignorancia del patriarca a la hora de reprocharle a Dios una presunta injusticia. Miren lo que Dios le está diciendo. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Miren las preguntas que Dios tiene. Mis queridos hermanos, creo que estamos ante el discurso más extenso que Dios en primera persona articula en toda la literatura bíblica. Un discurso, a pesar de que toda la Biblia fue inspirada por Dios, aquí está hablando Dios en primera persona y con preguntas retóricas
viene Él a desnudar nuestra ignorancia. Y miren lo que Dios pregunta. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellas cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puerta y cerrojo y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Y aquí parará el orgullo de tus olas. Has mandado tú a la mañana en tus días, has mostrado al alba su lugar, para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ellas los impíos. Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello, y viene a estar como con vestidura, mas la luz de los impíos es quitada de ellos, y el brazo enaltecido es quebrantado. Has entrado tú en las fuentes del mar, y has andado escudriñando el abismo. Te has sido descubierta las puertas de la muerte, y has visto las puertas de la sombra de la muerte. Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra. Declara si sabes todo esto. ¿Dónde estabas tú? ¿Quién me dio a mí primero para que yo tenga que restituirle? ¿Quién me enseñó a mí sabiduría para que yo demande de él consejo? Y aquí el Señor viene y desnuda entonces la ignorancia del hombre que sufre y le pregunta diciendo, si tú tienes idea, si tú no puedes entender aún los aspectos cotidianos de tu vida, si ni siquiera has caminado, ni siquiera sabes de qué está hecho el mundo en el que tú caminas, ¿quién te hace pensar que puedes entender mis inescrutables designios? Pues en medio de esto, mis queridos hermanos, usted tiene gozo en medio de las pruebas, como Santiago lo demanda de usted. Es cuando en medio de lo que usted no conoce, usted se afirma lo que usted sí conoce. ¿Qué conoce usted y por qué usted puede adorar a Dios? Idea número 1, Dios te ama. Y cuando usted integra la idea de que Dios a usted lo ama, todo se transforma. Miren, yo tengo un amigo que es quizás uno de los mejores médicos de este país. Estamos hablando del pastor y doctor Josué Reyes Polanco. Josué Reyes es un cirujano de tórax espectacular, miembro de la Sociedad Médica de Medicina de Venezuela, un médico, pastor, profesor universitario. Yo no sé cómo lo hace, pero en todo es brillante y además de eso es papá, es pastor y siempre contesta el teléfono. Impresionante. Pues con todas esas, está más ocupado que un semáforo y nunca me ha dejado de contestar el teléfono. Es impresionante, yo no sé cómo lo hace. Lo cierto es que él operó a un gran amigo también, que él me dice que tuvo que abrirlo desde la garganta hasta prácticamente donde llega el tórax, exponer todos sus órganos afuera. Y esa operación tan compleja tenía que lavar hasta la última partícula, no me recuerdo si era el timo el que tenía que sustraer, que por algún problema de desarrollo no se había integrado al cuerpo y estaba generando una enfermedad autoinmune. Necesitaba en este caso exponer, limpiar y que no quisiera una sola partícula de ese órgano dentro del cuerpo. Si usted observa lo que Josué hace, ¿cuál es la diferencia entre la labor que Josué hace y un asesino que en una cárcel tiene un chuzo para apuñalar a otro? Si usted ve la herida del agresor en la cárcel y si usted ve la herida de Josué en el quirófano, usted interpreta que ambos, si usted no entiende lo que Josué está haciendo, usted cree que Josué es peor que el malandro. Dice, muchacho, no solamente lo abrió, sacó las vísceras, se las sacó y las estaba jugando con ellas. El malandro solamente lo mató, pero este lo abrió y lo expuso y está haciendo, ¿qué está haciendo? ¿Por qué lo está manipulando así? Pues miren cómo las dos heridas
pueden ser interpretadas desde dos perspectivas. El agresor en este caso vino a matar, hurtar y destruir, mientras que la herida que promovió el terapeuta y el cirujano está buscando transformar, está buscando sanar, está buscando brindar un nuevo comienzo, está brindando terapéuticamente, darle mayor esplendor a un órgano que está lesionado por una disfunción. Hoy usted puede ver la mano de Dios quizás con dolor, con quebranto, y quizás a usted le duele saber que Dios dentro de su naturaleza es un rey soberano. El mismo Dios que afirmó diciendo: ¿quién será aquel que pueda decir que sucedió algo en tu vida que Jehová no mandó? ¿Quién podrá negar que aún aquellos que mueren lo hacen bajo la voluntad soberana de nuestro Señor? Pero yo quiero que tú entiendas que como el cirujano que quizás no logras discernir hacia dónde él se dirige, yo estoy abriendo heridas para transformarte, para sanarte, para madurarte, para librarte de la muerte, a fin de que puedas llevar gloria y alabanza a mi nombre. El mismo Dios que te hiere es el Dios que te venda. A su nombre sea la gloria. Así que usted puede verle y decir: sí, estoy herido. Hoy, por la soberana disposición de mi Dios, diría Job: he perdido mi familia, he perdido mis bienes y he perdido mi salud, pero el mismo Dios que lo promovió es el mismo Dios que me ama. Por algún motivo de su amor que yo desconozco, Él está adelantando esta agenda. Yo no la logro comprender, pero sin duda alguna, Él prometió que en medio de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Miren qué extraordinario cómo se transfigura el dolor cuando usted lo matiza, lo interpreta a la luz desde la perspectiva del amor. ¿Quién puede ver algo bonito dentro de una cirugía? Absolutamente nadie. Y esto le pasó al hijo de Gerardo de Ávila, Dani. Se lo atropellaron. Él creo que estaba en Europa predicando. Esto fue algo que él nos contó. Y si no me equivoco, el hermano estaba en Suecia, en España, no sé dónde rayos estaba metido Gerardo. Ese es otro que está más ocupado que un semáforo. Y no estaba en casa y lo llevan a una clínica o un hospital donde él tenía sus reservas. Él dijo: ay, chico, ese hospital tiene mala fama. Me llevaron al niño que le fracturaron una pierna y cuando lo llevé para el hospital, ¿verdad?, para que un especialista lo evaluara, dijo: te lo trataron mal. El muchacho no lo trataron bien. Se rompió uno de los huesos, ¿verdad?, de la rodilla hacia abajo, tibia, peroné, si no me equivoco. Solo fue fracturado uno y de alguna forma el niño, para que terapéuticamente crecieran de forma simétrica, tenían que fracturar el otro hueso también. Pues nada más se está cicatrizando este hueso, el otro continúa su crecimiento y la pierna se está deformando porque un hueso sigue creciendo y el otro detuvo su crecimiento porque se está regenerando. Para que el niño no crezca con la pierna torcida, vamos a tener que fracturar nuevamente el hueso que se rompió y el hueso que estaba sano, y de esta manera permitir que la pierna crezca derecha y saludable. El niño tenía 5 años. Imagínese usted que a un niño de 5 años usted le tenga que decir: papi, vístase que vamos para el hospital para que le partan la pierna. Y el muchachito le va a decir: vamos a orar por papá porque se volvió loco y está endemoniado. Va a decir: se endemonió papá, se volvió loco, ahora sí que me van a partir, ya yo llevo no sé cuántos meses con este yeso y me van a llevar a que me hagan esto. ¿Quién puede negar que el niño no puede entender lo que su amante padre está haciendo? ¿Cuántas cosas usted habrá hecho sin el consentimiento de sus hijos que los niños no logran entender hacia dónde usted se dirige y por qué usted de alguna manera lo hace? Los niños no logran discernir ni ver el peligro que se puede anticipar y usted sí lo ve, y a pesar de las lágrimas del niño usted se impone. Usted no le pregunta si él quiere salvar su vida o no, usted se impone al niño. Y estas estupideces pedagógicas de no le reprenda al niño, pregúntele al niño si el niño quiere comer, pregúntele al niño, usted no tiene que pedir permiso para hacer lo correcto, ¿vale?
Toda esta generación de sodomitas y marihuaneros que están enseñando en las universidades están deformando la visión de la familia. Esa gente que lo único que tiene a la familia es por un objetivo militar. Hoy han negado ese principio del amor terapéutico y firme. A pesar de que tú no me entiendas, yo me impondré con mi amor. Y Dios no tiene que pedirme permiso a mí para hacer lo correcto en mi vida. Y para ver si hay algo que puede impedir sus propósitos en mi vida. Pues Él es el Rey soberano de mi vida y por eso lo llamo Señor. Y el gran riesgo de aquellos que lo hemos entendido como Señor es que Él toma decisiones que no esperan por mi consenso. No esperan por mi anuencia. No esperan por mi respaldo. Quizás yo crujiré los dientes, pero el Señor dice, mi amor se impondrá. Y a pesar de que tú no lo entiendas, y a pesar de que no lo disciernas, a los que me aman están condenados a que todas las cosas obren para su bien. Tú estás condenado a vencer. Por trágica que sea tu experiencia, estás condenado a vencer. Por eso te invito a que te goces. El gozo deriva de tener una perspectiva espiritual de tu sufrimiento. Tu sufrimiento se resemantiza cuando tú lo interpretas bajo la égida de su amor. Cuando tú puedes ver a Dios detrás de tus lágrimas y puedes decir, Él está orquestando detrás de esta cruz, detrás de esta trágica vivencia, de este viernes de dolores. Usted puede ver en el horizonte el domingo de resurrección. Y usted puede decir, hoy es viernes y estoy llorando. Hoy es viernes y estoy en soledad. Hoy es viernes y soy crucificado. Pero hoy es viernes, pero el Señor dice, el domingo llegará. Ese Dios juró, afirmó, y es más fácil, mi hermano, a que deje de salir el sol mañana. Si usted quiere, espere a que el sol no salga, pero no espere a que Dios mienta. Es imposible que Dios mienta. Y usted podrá decir, pastor, pero hemos orado por enfermos y ellos han muerto. Claro que sí, pero nuestra mundanal visión del sufrimiento no nos permite entender algo como esto. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿Qué te hace pensar que morir es malo? ¿Acaso el apóstol Pablo no dice que para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia? ¿O esto es retórica bíblica? ¿Fracasó Dios cuando un enfermo oramos por él y no es sanado? No, pasó de la iglesia militante a la iglesia triunfante, a la iglesia de los que son más que vencedores, a la iglesia de aquellos que dicen, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria, porque cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene reservadas para aquellos que le aman. Por eso entonces el mismo autor sagrado, el profeta Isaías, dice, perece el justo y no hay quien considere en esto, que de delante de la aflicción ha sido quitado el justo. Así que sea en vida o sea en muerte, Cristo será glorificado en mi vida. Su nombre sea la gloria. Estamos condenados a vencer. Estás condenado a vencer. Eres más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Y como nos lo recordaba John Piper, a pesar de tu esfuerzo de zafarte del amor de Dios, no vas a poder zafarte de ese amor porque el abrazo de tu Dios es más firme. A pesar nuestro, Él nos sostiene. Y esto era lo que decía Asaf. A pesar de la amargura de ver la prosperidad de los inicuos, a pesar de que habían preguntas mil en mi entendimiento y no lograba entenderlo, era yo como una bestia delante de ti. Con todo, me tomaste de la mano derecha y siempre estuviste conmigo. A pesar, si usted me lo permite en una paráfrasis, a pesar de lo bruto que yo fui, tu amor fue firme y me protegió. Así como usted vería a sus hijos cometer torpezas y usted los detenía, a pesar de los berrinches y de las cosas que ellos no veían, nada iba a impedir que usted los protegiera. Y ese Dios pregunta hoy, ¿tú puedes dudar que lo que tú estás sufriendo no está en mi control?
Hoy te preguntas en inquietud y en soledad si yo te amo. Pues este Dios habló de una forma muy elocuente, más allá de la retórica, porque este Dios, además de ser el verbo de vida, es un Dios que habla a través de los hechos. Cuando usted se quiera preguntar si Dios a usted lo ama, no tiene que preguntar por un sentimiento. Porque ¿sabe qué es lo peor que a usted le puede pasar cuando usted sufre, cuando usted está en dolor? Es tratar de afirmarse en sus sentimientos y en su corazón. Porque el peor enemigo de ustedes es precisamente el corazón en el que algunos han hecho su espiritualidad, en el yo siento. Cuando usted sí está deprimido, los sentimientos lo hacen a usted pensar de una manera sentimental y no racional. Y usted se convierte en un animal afectivo y deja de lado el argumento racional y usted se comporta de manera irracional y se ancla a pensamientos obsesivos, a ideas delirantes que pueden de alguna forma sustraer el gozo de su vida. No. En medio de todas esas lacerantes circunstancias, cuando usted se pregunte si Dios le ama, no pregunte por un sentimiento. Es que yo no siento a Dios, es que no lo tienes que sentir. Tienes que creerle. Y cuando tú quieres vivir en este gozo, tienes que ver la cruz del Calvario. Si tú quieres saber si Dios te ama, mira a Jesús en la cruz. Y un niño una vez preguntó: ¿y cuánto tú me amas, maestro? Y el maestro abrió los brazos: así de grandote yo te amo. Y murió. Porque entre otras cosas la cruz del Calvario son brazos abiertos diciendo: esperando por ti y por mí, para que tú deposites sus cargas en el madero. Él sigue diciendo: yo te amé con amor eterno y de mis manos nadie te arrebatará. Qué bendita convicción, qué maravillosa certeza a ti te acompaña. Hermano, no importa lo que has perdido. Porque miren, Dios, uno podría decir: ¿y por qué se llevó a mi hijo? ¿Y por qué se llevó a mi mamá? ¿Y por qué se llevó a mi pareja? ¿O por qué se llevó mis bienes? Hermanos, recordemos, renovándonos en nuestro entendimiento, interpretando la vida objetivamente, todo lo que tú tienes no es tuyo. Tus hijos no son tuyos. Tus bienes no son tuyos. Es tremendo considerarlo así, ¿verdad? Pero de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Nadie puede reprocharle a Dios que se lleve un hijo, una casa, aún nuestra salud, porque todo es de él. Yo lo que soy es un administrador de la propiedad divina. Yo lo que soy es un mayordomo que me dieron las llaves para cuidar lo que es de él. Y cuando él retira lo propio, él no está haciendo una injusticia, porque eso es de él. El que está interpretando las cosas mal soy yo. Y cuando me renuevo en mi entendimiento, logro comprender que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. En medio de todas estas sinrazones, en medio de estas consternaciones que pueden hoy dejar perplejidad en mi corazón, yo miro el amor de mi Dios como el crisol de mi gozo. Yo digo: hay un Dios que me ama, que está administrando lo que yo no entiendo. Y por eso usted puede decir: todo está bien. Y usted puede adorar a su Dios. Y usted puede celebrar a su Dios. Y usted puede decir: ¿quién me arrebatará de sus manos? Nadie lo hará. Así que en esta convicción, Dios es soberano. Dios es el Señor de mis circunstancias. Y Dios es amor. Usted encuentra una respuesta frente a las razones o las realidades, más bien, que no tienen razón de ser. Otro aspecto que el Señor regala es que para momentos que no tienen razón de ser, Él regala una paz que tampoco tiene razón de ser. ¿Se está dando cuenta? Y no hay razón de ser para que Job le haya pasado eso. Y de hecho él dice: sin causa fue afligido. Pero podemos ver que había un propósito dentro de ese programa. Santiago nos da la pista y nos da cuál es la realidad terapéutica de ese propósito. ¿Qué persigue Dios en medio de estas circunstancias que tú estás viviendo? Esto es lo que también te debe contribuir a tu gozo. Miren lo que Santiago dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe, Santiago capítulo 1, verso 3,
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. El Señor está consolidando carácter espiritual en nuestras vidas. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos. Otra posible traducción es maduros, que llegan a la consecución plena de las potencialidades que le son propias al hombre. Nosotros somos forjados en nuestro carácter en el crisol del sufrimiento. No por casualidad el amor es sufrido. Y el amor es el clímax del carácter cristiano. No es una mala palabra. Sufrir, después de todo, es un catalizador de nuestra dependencia espiritual en Él. Porque es revelada nuestra debilidad. Es revelada que yo no puedo. Y nuestra soberbia, nuestra altivez se ve afligida y quebrantada. Y te das cuenta y despiertas del sueño de la soberbia diciendo, no es con ejército ni con fuerza, es con su Santo Espíritu que yo venceré. Así que Santiago sigue insistiendo, la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, maduros, es otra posible traducción, y cabales. Otra posible traducción allí para cabales es sanos, y tiene que ver mucho con la dimensión terapéutica del cirujano, que a pesar de que es dolorosa la herida, esa cabalidad que promueve sanidad es la que el Señor persigue a través de tus quebrantos. Puede usted ver entonces, es un programa muy racional que responde a una agenda espiritual de amor. Y a pesar de que siempre habrá alguna suerte de misterio abrumador en medio de nuestro dolor, en medio de ese misterio el Señor revela, puedes creerme que yo te amo. Puedes seguir confiando a pesar de no entenderme. Puedes seguirme a pesar de no entender hacia dónde yo voy. Puedes seguir adorándome a pesar del dolor. Pues si puedes hacerlo, vas a llegar a una estatura de madurez y a una estatura de sanidad que sin duda alguna es la que yo persigo en tu vida. Miren cómo vamos a ponerlo en vocabulario petrino. Y ahora es Pedro, el apóstol Pedro, en su primera epístola, en el capítulo 5, por favor, de Primera de Pedro, nos explica hacia dónde se dirige Dios. Y aquí nos viene a hablar desde el capítulo 4, viene diciendo algunas cosas bien interesantes. En el capítulo 4, verso 12, dice cosas como estas. ¿Por qué usted puede tener gozo? Aquí está otra razón más. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. No es extraño que esto suceda, es un programa divino. Y miren lo que dice aquí. Si no gozaos, reitera la idea de Santiago. Santiago dice en sumo gozo, no es un gozo, porque es sumo gozo, que es una traducción de tu confianza en el capitán del barco. Hay una tormenta afuera, pero el capitán es mayor que la tormenta. Y tu gozo traduce esa convicción. Miren lo que sigue diciendo. Si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperiados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Miren lo que dice acá. En el capítulo 5, verso 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Miren, este león es real. Y la manera en que Satanás puede sacar provecho es cómo usted interpreta su sufrimiento. ¿Sabe dónde gana Satanás? Si usted dice, Dios me abandonó, Dios no es justo. Si usted abandona su confianza y se aferra a la idea de que Dios no es justo, Dios no le ama, Dios lo abandonó. Si usted le cree a Satanás, usted perdió. Y aquí estamos en una batalla de proporciones cósmicas. ¿Qué sucede en tu corazón cuando sufres? Él anda buscando persuadirte de que Dios te abandonó,
de que no debes reposar en confianza en Él, porque ese mismo Dios soberano te metió en esta crisis. Miren lo que sigue insistiendo ahora Pedro: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mis queridos hermanos, otra de las formas en las que usted puede experimentar gozo en medio de las pruebas es viviendo en la iglesia. Usted no es el llanero solitario. La fe se ejercita dentro de la comunidad de la fe. La iglesia ejercita estos principios por la razón que Pablo escribía a los Corintios, porque la consolación mía después viene a ser la consolación para dártela a ti. Con la misma consolación con la que yo fui consolado, entonces el Señor me permite ministrar esa consolación a los que hoy sufren. Puede ver usted cómo su lucha hoy, la victoria del mañana, puede ser el bálsamo para su hermano que hoy está afrontando dolores y pruebas. Y usted puede ser un instrumento catalizador de bendición si usted dentro de la iglesia, por eso los cultos de oración, por eso los ayunos, para que usted comparta su dolor, para que llevemos las cargas los unos por los otros, para que oremos los unos por los otros y para que usted no lleve solo esa carga. Usted tiene que compartirla con su hermano, con la familia. A nosotros nos une un vínculo más perfecto que el consanguíneo. Nos une el vínculo de la sangre del Cordero, el vínculo perfecto que es el vínculo del amor. A su nombre sea la gloria. En un abrazo eterno nuestro Señor nos ha unido y usted eternamente tendrá que compartir con su hermano. Estos padecimientos que tú sufres, los sufren todos tus hermanos en la fe. Y Pablo luego escribe a los Corintios: y los consuelos que ellos recibieron servirán para consolarte también a ti también. Tienes que nutrirte allí, pero mira cuál es ¿para dónde va Dios? Más el Dios, esa más sin acento es una conjunción adversativa. No es, en este caso, no está diciendo otra cosa, sino que a pesar de que ya les dije que Satanás los está buscando para devorarlos, a pesar de que estos padecimientos se están cumpliendo en todos vuestros hermanos, a pesar de que ustedes creen que esto parece una cosa extraña lo que les está pasando, algo extraño, porque usted se siente tan solo cuando sufre. Esa es una de las particularidades del sufrimiento, que usted cree que nadie en el mundo está pasando lo mismo. Esto nada más me pasa a mí, al Coyote el Correcamino, a Homero Simpson, pero nada más a mí. Si compro un circo, crecen los enanos. Lava el pobre y llueve. Y usted dice, nada más hago yo presentarme, y ahí está el problema. Y usted podría pensar que no. A pesar de esto, más el Dios de toda gracia, es como si hicieran, pero el Dios de toda gracia, esto que te abruma, esto que te consterna, esto que te aflige, esto que te angustia, mira para dónde va Dios. El Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Miren qué adverbio de tiempo bien interesante. Es después, no antes. Después. Náguara, esta escuela no la podemos evitar. Así que cuando usted vea una iglesia que dice, pare de sufrir, diga, eso no es la iglesia. Ese es pague por sufrir. No pare de sufrir. Ese es pague por sufrir. Aquí dice que es después que yo haya padecido un poco de tiempo. ¿Qué más llena de gozo en medio de las pruebas? Saber que es un poco de tiempo. Esto se va a acabar y tú vas a triunfar y el Señor va a dar salidas y tu boca se va a llenar de alabanza. A su nombre sea la gloria. Un poco de tiempo. Gózate, alégrate, alaba, celebra a tu Dios. Es un poco de tiempo, ya el maestro lo dijo. Pero la agenda no termina allí. Mira para dónde voy. Él mismo. ¿Por qué él mismo? Porque él fue el que te llevó allí. El Salmo 23 tiene una particularidad interesantísima. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien.
¿Cuánto les gustan los lugares de delicados pastos? ¿Cuánto les gustan las aguas? Junto a las aguas de reposo los pastoreará. ¿Cuántos dicen amén? Pero aquí usted no dice amén. Aunque ande en valle de sombra y muerte. ¿Y yo qué hago aquí? Diría él, ya va. Si él es el que está guiando la caravana, yo entiendo que esté en lugares de delicados pastos, junto a aguas de reposo. Pero ¿qué rayos hago yo en un lugar donde la sombra de la muerte está al lado mío? ¿Sabe lo que eso significa? Cuando usted le ve la sombra a algo es porque está al lado de usted. O sea que la muerte está atrás. Y usted, muchacho, le dicen, estás caminando con la muerte. ¿Está viendo lo que la imagen traduce? ¿Qué rayos hago yo en un valle así si le acabo de encomendar el viaje al Señor? Y acabo de decir que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Miren lo extraordinario de este principio. El mismo Dios que te mete en los lugares de delicados pastos te va a llevar al valle donde la muerte te hace sombra para enseñarte algo. No debes tener temor. El mandamiento más recurrente de la Biblia, ¿sabe cuál es? No temas. Nuestros temores son una fe a la inversa. Cuando usted teme, está diciendo que Dios es mentiroso. Y por eso dice la Escritura que el que teme es porque aún no ha sido perfeccionado en el amor. El temor es la fe de Satanás. Le estamos diciendo a Satanás, tú tienes más poder, tienes razón, me voy a morir, ya fracasé, todo salió mal. No, el Señor dice que todo está obrando para mi bien, pero yo no veo eso. Yo creo que todo va a salir mal, de que esto se va a acabar, de que no hay esperanza, de que no hay salida. Y le está dando crédito a lo que Satanás está diciendo, porque él anda como león rugiente buscando a quien comerse. Y este es un buen diablo. Este no viene con contemplaciones. Satanás, como decía mi pastor, es buen diablo. Y el Señor matemáticamente en el Salmo 23 puso una palabra en el centro matemático, 23 palabras hebreas arriba y 23 palabras hebreas abajo. ¿Sabe lo que dice el centro del Salmo 23? Antes de que no temeré mal alguno, ¿sabe qué es lo que dice el centro? Porque tú estarás conmigo. Quizás el horno no lo impedirás, quizás el valle no lo impedirás. Quizás el desierto no lo impedirás, pero tú estás conmigo y contigo me basta. Tú eres el todo de mi vida. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti yo nada deseo en la tierra. ¿Sabe lo que Dios persigue en esta soledad? Y el Señor dice, mira, yo me voy a meter contigo en el horno. Y los 3 jóvenes de Babilonia, Nabucodonosor se para en su banca y dice, pero si arrojamos 3, ¿por qué vemos un cuarto con la semejanza de los hijos de los dioses? Porque ese es el Dios que dijo, nunca te dejaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este Dios le explicó al profeta Oseas algo que a usted le debe llenar de gozo en medio de las pruebas. Frente al adúltero corazón de la mujer de Oseas, frente al infiel corazón de la mujer de Oseas, esta perturbadora narrativa para el machismo latinoamericano, donde Dios le dice al profeta que se case con una mujer fornicaria y que en el amor invariable de este profeta para con la mujer infiel, Dios iba a traducir el amor que él tendría para con su pueblo. Dios nos da una cátedra de cómo se enamora el corazón del hombre. Y te llevaré al desierto y allí hablaré a tu corazón. A su nombre sea la gloria. Él está hablando en susurro en medio del dolor. Él es cercano a los quebrantados y contritos de espíritu. Y cuando tú te acercas y te enamoras del Señor, ya, mi amado hermano, usted puede tener la convicción de Pablo. Y Pablo sí llegó al clímax, esta certeza, cuando en el capítulo 8 del libro de Romanos nos explica. Mire, ustedes se leen la vida de Pablo, y ya voy cerrando y terminando, y la vida de Pablo era una vida muy distinta a la de los ministros de hoy.
Nos está correspondiendo predicar nuevamente en una generación post-cristiana, diría Francis Schaeffer. Justo González insiste en llamarle una era post-constantina, en donde las grandes instituciones sociales ya no están articuladas por los valores cristianos. Las grandes instituciones políticas, sociales, democráticas, las que le dieron libertad y dignidad a la civilidad occidental, hoy no están presentes bajo la égida de los valores de nuestra fe. Predicarle a un mundo que desconoce nuestros valores es el gran desafío de hoy. Y Pablo era uno de esos tipos. Predicar a un mundo donde la fe era ajena. ¿Qué es esto de Jehová? ¿Qué es esto de la Biblia? ¿Qué es esto del amor? ¿Qué es esto de la igualdad de todos los hombres, de la libertad inherente de todos los hombres, de la imagen impresa de Dios en todos los hombres? Estos eran gérmenes de las libertades que hoy ustedes y yo hoy disfrutamos y que hoy insiste la cultura occidental en suicidarse. Pero en medio de esas difíciles circunstancias, si usted me acompaña a 2 de Corintios, usted va a entender más o menos cómo era un viaje paulino. Y Pablo era tremendo muchacho. Este tipo, miren lo que le pasaba a Pablo cada vez que salía a viajar. Capítulo 11, verso 22. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo. Y pone entre paréntesis, como si estuviera loco hablo, porque esos son unos calembes. Es más, fundaba iglesias y después desconocían la autoridad de él. Es decir, abrían las puertas a las falsas doctrinas y votaban al autor del Nuevo Testamento. Imagínense eso. Así de carnal es el corazón, y hasta el día de hoy esa sigue siendo una agenda, ¿no? La Biblia, el corazón carnal cruje los dientes frente a la verdad del Evangelio. Y dice Pablo, ustedes reciben a esta gente y a mí no, como si estuviera loco hablo, yo más. Y miren mi agenda. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Y aquí entonces Pablo viene a decirles, miren, si yo les hablo de mi currículum, yo cuando voy a predicar, yo no le pido a la iglesia que me invitó un hotel 5 estrellas, no. Yo llego a las cárceles. Apenas empiezo a predicar, me meten preso. Y yo lo que pregunto, ¿y qué me tienen de comer? Bueno, lo que hay en la cárcel es lo que voy a comer. Y dice él, y comentan los historiadores, que la epístola de Filipenses, que usted la puede leer luego en su casa, esa gloriosa epístola que es llamada la epístola del gozo, fue escrita con la sangre que vertía Pablo de sus miembros y mojaba la pluma con su sangre y escribía, regocijaos os digo, otra vez digo regocijaos. Se metía allí, iba en un barquito a predicarle a la gente en Asia o en Europa y se hundía el barco. Pasaba un día y medio en alta mar flotando en una tabla y cuando llegaba a la orilla lo picaba una culebra. Empezaba a predicar y le tiraban piedras y lo dejaron medio muerto en Listra. Lo invitaban unos académicos en Atenas a predicar y se burlaban de él. Y Pablo entonces termina diciendo, y para rematar, después dice que un aguijón, un mensajero de Satanás, venía a bofetearlo para que la grandeza de las revelaciones no lo exaltase en sobremedida. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto al cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Había un demonio que atormentaba a Pablo y dice la Escritura que lo abofeteaba.
Las diversas interpretaciones acerca de este aguijón se han llevado a alturas de esplendor. No sé cuál sería el rumbo, pero miren lo que Dios le dijo al afligido corazón del apóstol. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Miren el poder de tu debilidad. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cuántos dan gloria a su Dios? Hoy usted puede ver entonces la mano de su Dios en medio de su prueba. Y ya usted puede ver por qué puede haber gozo, no cuando se acabe el problema, sino en medio de él. Regocijaos, os digo, otra vez digo, regocijaos. ¿Qué me trae a mí consuelo? El cielo gobierna, y el que gobierna el cielo me ama. Todo está bien. Entonces usted levante su voz, celebre la grandeza de su Dios y lleve fruto de alabanzas ante el altar de su Dios. Y usted diga: Señor, yo puedo amarte, puedo glorificarte, puedo exaltarte. Hoy quiero traer fruto de labios que confiesan tu nombre en medio de mi quebranto y de mis pruebas. ¿Cuántos hoy quieren traer fruto de labios que confiesan su nombre? Pues póngase sobre sus pies y dé el mejor de sus aplausos al Rey de Gloria en esta preciosa mañana.